tapado en la prensa, porque hubieron algunas notas, no muchas, justamente recordando el 6 de agosto de 1945, uno de los acontecimientos más dolorosos de la historia de la humanidad. Puso fin, según algunos, a la Segunda Guerra Mundial, pero debe ser uno de los episodios seguramente más dolorosos de la historia y que más nos avergüenzan como seres humanos. Toda guerra nos debería avergonzar, ¿no? Y si no, miremos lo que está pasando en Gaza. Pero bueno, para hablar de eso justamente, siguiendo la muletilla, pero que en realidad es la intención de la conducción de este programa, preguntarle a los que realmente saben del tema. La tengo en línea a Alicia Romero. Alicia es economista, máster en planeación y desarrollo, docente universitario, es ex consejera económica y agregada comercial de la Embajada de Colombia en la Argentina, co-coordinadora del Grupo Japón del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. El CARI, como ustedes saben, solemos hablar con Lía Rodríguez de la Vega, es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Así que un gusto realmente tenerla para la audiencia de Al Caer la Tarde, a Alicia. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tito? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. No, realmente un gusto poder contar contigo para la audiencia de Corrientes y del Nordeste. Le hacemos propaganda que este programa se escucha en todo el Nordeste argentino. A lo mejor no es así, pero bueno, vos sabés cómo esto es. Hay que hacerse un poco de autobombo, ¿no? Bueno. Sí, así quizá la onda se prolonga y llega a más lugares, ¿no? No, es cierto, sí, tenemos una audiencia importante. Esta es la única AM de la región, una de las radios tradicionales de la región. Tiene también su versión en FM y transmitimos obviamente por todas las redes, pero es una de las emisoras tradicionales, clásicas, de todo el Nordeste, sí, nos escucha en todo el Nordeste argentino. Vos sabés muy que importante. Geopolíticamente acá Corrientes Capital está enclavada en un sitio ideal, donde nos queda cerca el Chaco, nos queda cerca Formosa, nos queda cerca Misiones, el Paraguay, así que tenemos... Visitaba en una oportunidad en tiempos, hace algún tiempo el Chaco principalmente, y a veces nos desplazábamos hasta Corrientes. Ah, qué bien. Bueno, entonces, ¿conocés la belleza correntina? Conozco la zona, sí, perfecto. Bueno, contame un poco cómo hay, y especialmente para los más jóvenes, ¿no? Que cuando uno le habla del 6 de agosto del 45, las bombas, Hiroshima, Nagasaki, la masacre, los miles de muertos, el instrumento que puso o no fin a la Segunda Guerra Mundial. Contame un poco qué pasó y cómo hay que interpretarlo, cómo hay que recordarlo. Efectivamente, primero, gracias por dedicarle este tiempo del programa a un acontecimiento tan importante, como bien mencionabas en el inicio, que tiene muchas aristas para analizarle, desde lo que implicó el acontecimiento de estar en una guerra, de encontrar Estados Unidos y los aliados un mecanismo para, digamos, darle una especie de final bastante llamativo, que por coincidencia, por esos días justamente estaban como dándole el cierre a lo que podría ser una bomba, y encontraron el lugar para experimentar y allí la llevaron, que fue la primera en Hiroshima y la segunda en Nagasaki. La prueba final del proyecto Manhattan, así se llamaba el proyecto de Estados Unidos, se hizo tal vez popular con la película Oppenheimer, ¿no? Hace unos años. Sí. Se terminó en el desierto del Álamo justamente pocos días antes, en los fines de julio del 45, ¿no? Del 45, ya en las postrimerías de la guerra, y bueno, digamos que el destino quiso que las circunstancias fueran así, y Japón fue el receptor de ese
el receptor de esa descarga tan impresionante y el escenario que quedó, pues es lo que nos llama permanentemente la atención. Como bien decías, un poco los jóvenes muy posiblemente muchos no conocen al respecto, y si lo conocen no alcanzan a medir la magnitud de lo que fue ese desastre y de las consecuencias que tiene hasta hoy día. Nosotros justamente por los análisis que hacemos en el CAR y la cercanía con la embajada, las acciones que desde la embajada hacen cada año para tener presente y conmemorar el acontecimiento. El año pasado, por ejemplo, vino una superviviente a contar su historia y todo lo que fue la forma como se salvó, cómo pudo salvarse también su familia, porque no estaban juntos, pero al final se encontraron. En fin, historias de esa naturaleza. Este año vinieron a la inauguración de una muestra que organizó la embajada en combinación con el gobierno de la ciudad, la legislatura y las instituciones japonesas. Y bueno, por ser el 80 aniversario, obviamente que hubo una actividad más abierta y con más difusión, o por lo menos con más tiempo de difusión, porque el 6 a la tarde, noche, se inauguró una muestra en la Manzana de las Luces, acá en Capital, ahí en el centro de Buenos Aires, donde se muestran fotos de lo que eran las dos ciudades antes de las bombas, Nagasaki y Hiroshima, y cómo quedó cada una después, los efectos por el calor, los efectos por el uranio, los efectos por en la arquitectura, los efectos por la temperatura, por el fuego, en fin, y por ejemplo, y sobre todo en los cuerpos, como quedaron aquellos que fueron alcanzados por la misma bomba, o simplemente a mayor distancia, con menos intensidad, pero las consecuencias son tremendas. Sabemos que sí, no te decía, y ¿cuántos muertos finalmente hubo en esos dos fatídicos días del 6 y el 9 de agosto del 45? Mira, el dato en número exacto yo no lo tengo de momento, pero fueron muchísimos, un 80% más o menos de la población de Hiroshima, un poco menos en Nagasaki, fallecieron, y algunos de los que quedaron con muchas secuelas y con muchos problemas. Los que por una u otra causa pudieron estar, digamos, con menos exposición a lo que fuere la bomba como tal, ese digamos, hongo de humo que se formó, cuando uno ve las fotos, ellos son los que hoy día pueden contar un poco la historia, los que siguen vivos, porque son sobrevivientes de lo que fue, lo que ellos encontraron, lo que ellos pudieron vivir y cómo se pudieron recuperar y volver a comenzar, porque les tocó a todos comenzar de cero nuevamente, ¿no? Y todos los que fueron muriendo después de a poco, ¿no? Como efectos por efectos de la radiación, justamente. Por efectos de la radiación. Tú sabes que eso deja muchas secuelas y el organismo se afecta en sus diferentes órganos. Entonces, tarde o temprano, y en el caso de ellos más temprano que tarde, fueron muriendo poco a poco, sin duda. Y que entonces obviamente era algo absolutamente desconocido, ¿no? Porque la gente sabía que, bueno, te bombardeaban, tiraban las bombas, y los que se salvaban de las explosiones de las bombas y de los derrumbes de los edificios. Recordemos que varias ciudades de Alemania, Berlín, Colonia, un montón de ciudades alemanas estaban también devastadas por los bombardeos aliados, especialmente ingleses. Estados Unidos mismo, unos días antes, había bombardeado Tokio y mató tanta gente, pero con, no sé, no me acuerdo, creo que dicen más de 100 aviones, ¿no? De los famosos
B-52, pero esto de repente... Eran flotas completas de aviones, pero hay una diferencia muy grande en lo que eran los bombardeos en Europa, porque esos no tenían el componente nuclear. Atómico, entonces, claro. Sí, fueron muy destructivos y demás, pero la población no sufrió las deformaciones que sufrieron en Hiroshima, no sufrieron el daño en el territorio porque la contaminación fue tremenda, entonces la recuperación de todas esas áreas lleva mucho tiempo. Sabemos que hay otros casos también de escapes de centrales nucleares y demás. También. No viene al caso de entrar en detalles ahí, pero sabemos los problemas que una explosión de esas deja, ¿no? Entonces, sí, todos sabemos lo que pasó con Chernobyl y todavía no sé si nos siguen las consecuencias, aunque ya nadie habla más de eso, ¿no? Ese territorio no se volvió a usar nunca, el de Chernobyl. Hasta hoy está devastado. Las imágenes que pasan presentan arboledas, abandono, crecimiento de vegetación, pero aparentemente aún después de tantos años sigue contaminado. Claro, y vegetación pero natural, ¿no? A nadie se le ocurriría natural, comer algún fruto sembrado y cosechado en Chernobyl, ¿no? No, ni pensarlo, no. Decías, esto era algo absolutamente inédito. ¿Cómo lo tomó la literatura política, justamente de política internacional, Alicia? ¿Cómo se lo trata el tema? Al plano internacional de entonces, bueno, fue un poco el final de la guerra, vino la rendición de Japón y vino todo lo que conocemos después, que Japón fue un poco comandado, por darle alguna expresión, por Estados Unidos. Hoy día todavía hay emplazados soldados allá y existe base militar norteamericana y demás. En mis visitas a Japón yo he podido ver de cerca un poco cómo funcionan esas bases y cómo se lleva todo la convivencia. Están en Okinawa, entonces la convivencia con la población local, etcétera. Pero desde la parte digamos, la gobernabilidad y la geopolítica y las relaciones internacionales entre países, por ejemplo, ahora volviendo a la celebración o la conmemoración del 80 aniversario, los países, la gran mayoría, expresaron su acercamiento a Japón y estuvieron presentes, bien aquellos que hicieron parte de la guerra, bien los que no, de forma que desde ese ángulo Japón tiene una mirada internacional muy favorable y muy coincidente con lo que es un acontecimiento tan doloroso para la humanidad, para el pueblo japonés y en la expectativa de que, dada la situación actual de estos enfrentamientos que hay, al comienzo tú mencionabas el caso de Gaza, pero también está Rusia-Ucrania, donde si quiere hay mayor riesgo de cualquier amago nuclear. También en cualquier momento. Eso crea una expectativa permanente, al punto de que, por ejemplo, también en el 6 de agosto se sumó a esa llamado, digámoslo así, a la paz, el Papa León XIV, obviamente expresando su acercamiento a Japón y a la vez pidiendo por la paz en el mundo, ¿no? Porque eso es muy Ahora, Alicia, para que algo pase, ¿no? Para hacer docencia y para interpretar, y también, ¿verdad?, para tener un cartabón y la pregunta que uno se hace permanentemente con respecto a Ucrania, con respecto al Medio Oriente, con respecto a África también, a Sudán y compañía. Sí.
¿Fue necesario que Estados Unidos le tirara la bomba? Hay bibliotecas enteras en el mundo y en Estados Unidos especialmente acerca de cómo tomó y si la decisión de Truman fue correcta o no, ¿no? ¿Qué visión tenés vos? Mira, en una guerra uno no sabe exactamente si las cosas están bien o están mal. Cuando uno tiene una inclinación por la paz, una inclinación por un devenir tranquilo, porque los pueblos se desarrollen de forma normal y pensando siempre en el progreso, que venga una guerra, que venga la destrucción, que haya sacrificios de vidas innecesariamente, de civiles, de militares, etcétera, es algo que desde mi punto de vista y muy personal, no estaría yo de acuerdo. Pero cuando se sienta o nos ponemos en la posición de los dirigentes, gobernantes y demás, como que un poco el traje que se ponen es de otra naturaleza y entonces las decisiones son diferentes, son pensadas de una manera que muchas veces el pueblo o sus habitantes, los habitantes del país del que sean, del que hablemos, no están de acuerdo, pero igual lo hacen. Sin ir tan lejos, las posiciones de Trump hoy día tampoco podemos... Ni hablemos, pero bueno, critiquémoslo a Truman, que ya está muerto, ¿no? La explicación oficial del gobierno de Estados Unidos en esa época para justificar la masacre, matar más de 100.000 personas de un solo golpe, o 140.000 en los dos, se justificaba, decía, porque si tenían que tomar Japón por la vía convencional, y teniendo en cuenta la cantidad enorme de víctimas que ya le había ocasionado a Estados Unidos la guerra del Pacífico, el combate para tomar varias de las islas del Pacífico cercanas ya algunas a Japón, ¿verdad? Entonces la única forma de lograr que Japón se rindiera sin invadir Japón convencionalmente y generar muchos millones de muertos más, y especialmente estadounidenses, era tirarle la bomba. ¿Eso es cierto históricamente? Bueno, que como bien dices, hay dos bibliotecas, ¿no? Algunos lo dan por cierto, hay otros que le dan ciertas derivaciones y comentarios un poco más flexibles, pero yo pienso que realmente la situación y el estado de guerra era tal, y si podemos decir la euforia de actuación era tal que los llevó a esos extremos, ¿no? Pero no era necesario, porque las otras especulaciones también giran alrededor del comienzo de prácticamente una especie de guerra fría avant la lettre, el anticipo de la Guerra Fría. Estados Unidos, 1 o 2 días antes, Truman le anticipó en la famosa conferencia de Potsdam a Stalin que Estados Unidos ya tenía un arma poderosísima. Parece que Stalin no le dio mucha bolilla, diríamos, en Argentina, y después le demostró que verdaderamente el potencial de esa nueva arma novedosa era espectacular. ¿Algo de eso hubo también? Algo de eso hubo, pero para mí es que la aparición de la bomba fue como un poco inesperada. No sé si la estaban trabajando para justamente utilizarla en ese evento Segunda Guerra Mundial, o simplemente fue que los tiempos dieron para decir hemos llegado y entonces vamos a usarla. Y entonces encontraron que el escenario posible era Japón. Así que la verdad que yo creo que tendríamos que entrar un poco en las cabezas de quienes tomaron esas decisiones, de quienes pensaron incluso en la construcción de la bomba y el desarrollo de la misma,
yo creo que no midieron las consecuencias que iban a tener. Ahora, hay que ver que si comparamos lo que fue el desastre de aquel entonces con lo que es el desarrollo que ha tenido la carrera nuclear, lo que ha transcurrido en estos 80 años, si hoy día hicieran algo, un despliegue similar, sería una locura, ¿no? Claro. Pero ¿cómo hacerlo, no? Porque las locuras... te quería llevar al terreno de las especulaciones políticas que se hacen, histórico-políticas, ¿no? De todos los intereses en juego, porque el tablero sigue siendo parecido al de entonces, ¿no? Que hoy diríamos qué quiere que persigue Trump, qué quiere que persigue Putin, qué quiere que persigue Netanyahu, qué quieren los muchachos de la Unión Europea, etcétera, etcétera, qué quiere China. Y entonces era qué quería Rusia, que hasta ese momento no le había declarado la guerra a Japón, teóricamente eran neutrales, Estados Unidos lo estaba presionando para que lo hagan, y a la vez temía que si Rusia avanzaba, como finalmente avanzó en Manchuria, después terminara, dicen algunos que Truman se apresuró a liquidar el pleito con Japón para que Estados Unidos ocupara Japón y que no lo terminara haciendo la Unión Soviética, ¿no? Sí, pero la rivalidad sí fue muy grande y cuando uno se adelanta al otro puede ser que se lleve las de ganar, y un poco aquí eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, la verdad que después vino la Guerra Fría y después Japón tuvo que luchar mucho para recuperarse. Comencemos con que vino la rendición del emperador. Claro. Y eso ya era una especie de vergüenza, conociendo lo que es la idiosincrasia del pueblo japonés, sus creencias y su forma de digamos, manejar el concepto del honor. Eso golpeó muy fuerte en Japón, pero a la vez también salió... Claro, porque eso, perdón te interrumpo ahí, ¿no? Porque también dicen los que critican la decisión y dicen que fue innecesaria y que más fue un acto de crueldad o de realpolitik, digamos, de Estados Unidos, que Japón lo único que quería era una rendición donde se les una capitulación donde le permitieran seguir con el sistema imperial, seguir con el emperador al frente, y que no tenía ningún problema en rendirse en esos términos. Y precisamente en Potsdam se acordó que la rendición fuera incondicional, como poniendo una valla para que Japón capitule, ¿no? ¿Fue así realmente? ¿Qué dicen los investigadores? Sí. Eso fue así, y por eso el emperador terminó rindiéndose y, digamos, un poco desvirtuado en su posición como emperador, en lo que era la imagen misma de un emperador, porque era perder la guerra, era tener un país semidestruido, era tener una economía que se había prácticamente terminado, el hambre era tremenda. Hace poco estuvimos justamente recordando una monja de Ramallo, aquí Argentina, que se fue a Japón, creó distintas comunidades, escuelas, colegios, incluso llegó a crear una universidad. Y cuando comenzó la guerra, dijo que ella no se iba, que ella se quedaba con su gente japonesa allá. Y ayudaba a resguardar a la gente, les ayudaba a dar comida y demás. Y después en sus escritos de historia contaba lo que fue el hambre que vivió esa gente, cómo sufrió para sobrevivir y para más tarde recuperarse, ¿no? Y hoy por hoy, ¿cómo lo viven los japoneses?
Hoy la situación es otra. Japón llegó a ser la segunda economía del mundo. Ahí nos encontramos con que el trayecto, el tiempo transcurrido entre la finalización de la guerra en 1945 y más o menos 1960 fue un periodo en el que el pueblo japonés, por una parte, tuvo un proceso de migración grande, muchos de los cuales vinieron a América Latina, unos cuantos aquí en Argentina, que hay una comunidad superior a los 60.000 Nikkeis. Si sumamos otras generaciones y demás, son muchos más, descendientes y ascendentes. ¿Cuántos tenemos, Alicia? Hoy más de 60.000. ¿Qué tal? O sea que es una comunidad muy importante. Muy importante, y si hablamos de lo importante que ha sido esa comunidad para la Argentina en cuanto a fábricas, en cuanto a la educación, a la cultura, en fin, eso daría para otro programa. Pero al respecto de lo que fue la migración en esa época y el esfuerzo que tuvo que hacer Japón para recuperarse, llegó al punto que en menos de 10, 15 años ya Japón empezaba a ser una economía nuevamente reconocida a nivel internacional, respetada por la calidad de sus productos, por la, digamos, planificación que había tenido de su producción, crecimiento y organización de su economía. Y incluso a partir de esa experiencia y de todo lo que fue la recuperación, recordarás que por allá por el año, se acaban de cumplir creo que 35, casi 40 años del informe Okita, que nos trasladó la experiencia de lo que fue el proceso planificador aquí en Argentina. Dejó un estudio muy importante para que Argentina siguiera un poco esos procedimientos y ese mecanismo de planificación del desarrollo, cosa que Argentina al final no tuvo en cuenta, pero que sí mostraba en detalle cómo fue para recuperarse y para llegar a segunda economía del mundo, hasta que por 2011 ya apareció China en ascenso en la economía mundial y bueno, comenzó otra vez a tener una posición a nivel económico en el ranking mundial menor, y hoy día es la cuarta economía, pero sigue siendo la cuarta economía. ¿Y cómo son las relaciones hoy de Japón justamente con sus adversarios anteriores y no tan anteriores, ¿no? Con Rusia siguen, hoy ya no está la Unión Soviética, pero siguen peleando con Rusia por las Islas Kuriles. Sí, y se me fue el nombre, Senkaku. Claro, Senkaku. Que no tienen población, no tienen producción, son unas piedras, pero las pelean los rusos. Pero claro, geopolíticamente son muy importantes. Geopolíticamente son importantes, y hoy día como que la moda está en la pelea por las islas, porque aquí en América Latina también ya se están peleando por islas. Sí, así también. que es así. Pero no... ahí tiene, ¿vos sos colombiana? ¿Vos sos colombiana? Soy de origen colombiano, sí. Sí, y ahí hace unos días floreció la disputa otra vez por la isla Santa Rosa, creo que se llama, ¿no? Una isla entre Colombia y Perú. El Perú reclamando lo que no le corresponde. Yo visité, conozco la zona, la isla, sé dónde está, y eso siempre fue de Colombia. Pero como no hay guerras en el mundo, como no hay complicaciones, entonces armemos un lío más. Entonces nos peleamos nosotros un poco acá. Y la relación de los japoneses con China y con Corea, que finalmente nunca le pidieron las disculpas en el tono que los chinos y los coreanos quieren, ¿no? No, pero digamos que o Corea es paciente o Japón ha manejado también las cosas con cierta prudencia y sensatez, de forma que el tema no se olvida, pero tampoco es materia de conflicto. De hecho, tú que estás en relaciones internacionales debes conocer que desde los bloques económicos que ahora está destruyendo Trump, hay acuerdos comerciales, Corea, Japón, China, el sudeste asiático, etcétera. Entonces, en ese sentido, las relaciones económicas funcionan bien.
Japón tuvo muchas inversiones en China que en los últimos tiempos y dadas las circunstancias de que también el crecimiento en China cambió, hay digamos indicadores económicos que no eran favorables para seguir produciendo en China. Trasladaron las plantas que habían llevado a la China y las trajeron a Vietnam o a alguno de los otros países del sudeste asiático. Pero pensemos que no es la situación para estar en conflicto entre ellos ni para haber una situación de temor como sí la hay, por ejemplo, entre China y Taiwán, como sí la hay desde China en el mar de China, que a veces pone problema para que pasen los barcos y demás. Pero bueno, Japón está alerta, de hecho ha querido desde cuando vivía el primer ministro Abe hacer una reforma constitucional porque pues la constitución actual no desde la parte militar a Japón no le permite sino posición defensiva, y dada la expectativa que hay en la zona, previendo cualquier misil, para ser descriptiva, están tratando de encontrar un mecanismo que le permita responder, ¿no es cierto? Sí. Si hubiera algún ataque. Sí, de hecho Alemania que tenía la misma restricción, hoy mismo está ampliando sus fuerzas armadas, ¿no? Exacto, esa es una noticia de estos días, y están modificando presupuestos, no solamente Alemania, sino otros países de la Unión Europea, aumentando sus presupuestos para defensa y ampliando la producción de armas, y parte de esas van a Ucrania, parte de esas las tienen ellos listas por cualquier cosa. Así que sí, la situación... con respecto a esto de Ucrania, vemos que Japón, tomando el tema Japón, también ha planteado nuevas medidas de punitivas hacia el comercio con vecinos, de forma que en ese sentido, si le sumamos los famosos aranceles que ha introducido Trump, el escenario comercial se está complicando para todos los países, y Japón importa mucha energía, Japón importa mucha producción, es uno de los primeros importadores. Así que sí, la situación es un poco compleja desde ese sentido, pero volviendo al tema nuclear, lo que se busca es que desde ese ángulo, por lo menos, el escenario nuclear solo sirva para la generación de energía y para producción y para fines pacíficos, ¿no? Alicia, muchísimas gracias. Volveremos a hablar contigo seguramente. Te vamos a molestar de nuevo. Tito, muchas gracias por esta interesante charla. Espero que